Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan una historia real, basada en sucesos registrados en la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, la arqueología no es necesaria para la fe del cristiano. Sin embargo, ha jugado un papel clave en los estudios bíblicos y la apologética cristiana de distintas formas. Así pues, la arqueología es importante tanto para los creyentes como para los que no lo son. Para los primeros, porque obtenemos más información sobre detalles y costumbres de aquellas épocas, que nos ayudan a comprender mejor la Biblia. Como por ejemplo, la forma de vida de los tiempos bíblicos. Para los no creyentes es una forma de confirmar que la Biblia es la verdad. La arqueología confirma la exactitud de los sucesos bíblicos. Se han descubierto miles de archivos, pero se ha perdido una cantidad enorme de material. Por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría se cree que había un fondo de más de 1 millón de volúmenes, pero todos ellos se perdieron en un incendio en el siglo VII después de Cristo. Es importante entender que las Escrituras siguen siendo la fuente principal de autoridad. No debemos elevar a la arqueología al punto en que se vuelve en juez de la validez de las Escrituras. Es injustificado suponer que la evidencia material tomada del contenido más limitado de las excavaciones arqueológicas pueda ser usada para la evidencia literaria del contenido más completo de las escrituras canónicas. La Biblia ha demostrado ser una fuente de historia, precisa y confiable. El Edén. El Génesis capítulo 2 versículos 8 al 14 nos dice: Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida, y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón, y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino, y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gión, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Éufrates. Muchos arqueólogos continúan todavía buscando el lugar donde estaba ubicado el huerto del Edén, cuando la Biblia nos da su ubicación exacta. Tenemos varios datos que nos indica la Biblia. Es cierto que hay 2 ríos que han desaparecido, pero se han encontrado los fósiles de esos 2 ríos que desaparecieron debido a un cataclismo. Vayamos a los datos exactos que nos indica la Biblia. En el capítulo 2, versículo 14 dice: El tercer río era el Tigris, que transcurría por el este de Asiria. El cuarto río era el Éufrates. Estos 2 ríos existen en el día de hoy, en el mismo lugar que nos describe la Biblia. Además, nos menciona la nación de Asiria, que llegó a ser un imperio poderoso. Sus capitales eran Axur, Nínive y Aram. Asiria fue destruido en 609 a.C. por los medos y los babilonios. En el Antiguo Testamento se mencionan muchas guerras entre Israel y los asirios. Todos estos datos históricos que nos da el Génesis sobre la ubicación del Edén son más que suficientes para saber que la ubicación del paraíso estaba en Mesopotamia, lo que ahora es Irak.
Los ríos Tigris y Éufrates son referencias muy exactas del lugar donde estaba el Edén. Los últimos descubrimientos, vía satélite, que han realizado los arqueólogos, han descubierto lo que ellos llaman 2 ríos fósiles, que existieron en el mismo lugar que indica la Biblia en el Génesis, que muchos creen que son los ríos Gihón y Pisón. El Arca de Noé. Entre los muchos hallazgos arqueológicos, se ha descubierto el Arca de Noé. No solamente en estos últimos tiempos, sino también en años anteriores. Un grupo de investigadores evangélicos, integrados por expertos turcos y chinos en el año 2010, aseguran haber localizado la bíblica Arca de Noé en el monte Ararat. Así lo comentaron en su día los medios de comunicación. Un grupo de arqueólogos chinos y turcos celebran hoy lo que consideran el hallazgo de sus vidas. Y oigan esto, de comprobarse, sería un hito en la historia de la humanidad. Según ellos, tienen el 99.9% de seguridad que encontraron el Arca de Noé a 4.000 metros de altura en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una estructura de madera que, según los que la encontraron, tiene 4.800 años de antigüedad, que aún no había sido excavada en su totalidad, y adelantan que tienen diferentes compartimientos que podrían ser donde ubicaban a los animales. Además, la encontraron en el mismo monte donde la Biblia dice que el arca encalló al terminar el diluvio universal. Cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el Arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía. Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona. El arca fue construida de madera de ciprés y calafateada con alquitrán. Medía 150 metros de largo, 25 de ancho y 15 de alto, el equivalente a un edificio de más de 3 plantas. Contaba con techo y una puerta lateral por donde entraron todos los animales, de 2 en 2, macho y hembra, Noé y su familia. Una vez terminada el arca, y con todos los animales y la familia de Noé dentro, llovió durante 40 días y 40 noches. Todos perecieron ahogados. Noé estuvo anunciando el diluvio durante 120 años, según dice la Biblia en Génesis 6:3. Y dijo el Señor: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Es decir, Noé estuvo anunciando el diluvio durante todo el tiempo que tardó en construir el arca. La gente no creyó a Noé. Pensaban que estaba loco. El motivo era porque antes del diluvio nunca había llovido sobre la tierra. Además de que la maldad de los hombres les había vuelto espiritualmente ciegos, pues el hombre había pecado gravemente. El día que se concluyó la construcción del arca, dice la Biblia que el Señor cerró la puerta, en Génesis capítulo 7, versículo 16. También en Génesis 8:4, dice la Biblia que el arca reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat.
cantidad de evidencia de una inundación catastrófica universal y veo la mayor parte de esta evidencia en los registros de fósiles. En el mundo entero se han encontrado fósiles de animales y peces sepultados en posición de nadar, repentina y catastróficamente preservados en un momento del tiempo. Uno de los hallazgos que muestran animales nadando incluye rinocerontes, hipopótamos y cebras, enterrados en ceniza volcánica en Nebraska. En Escocia se han encontrado toneladas de peces en posición de terror, con las aletas extendidas y los ojos abultados. Otro cementerio de fósiles en Heisaltal, Alemania, muestra una mezcla de plantas e insectos de todas las zonas climáticas. Cuando esta clase de fósiles están juntos, es indicativo de una inundación global del y de un... diluvio se encuentra en tablillas cuneiformes babilónicas, arcadias y sumerias que se encuentran en el Museo Británico. Datan de alrededor de 700 años antes de Cristo, pero existen relatos más antiguos del diluvio encontrados en caracteres chinos individuales. Estos caracteres chinos realmente son muy antiguos. Encontramos las formas más antiguas de caracteres chinos en jarrones de bronce. Son jarrones ceremoniales y las inscripciones se encuentran dentro de ellos. Y a estas inscripciones se les llama escritura en utensilios de bronce. Estos jarrones datan de la dinastía Chan, aproximadamente 1700 años antes de Cristo, y solo 600 años después del diluvio. Un estudio de las tradiciones del diluvio universal revela que hay más de 200 relatos. Se ha encontrado también que estas tradiciones están distribuidas a nivel mundial y tienen muchos elementos en común. Pese a quienes dicen lo contrario, encontramos evidencia histórica tanto de Noé como del diluvio. Para ser exactos, hay 270 menciones en toda civilización y cultura alrededor del mundo, incluyendo las culturas azteca e inca que los españoles encontraron en el Nuevo Mundo. La Torre de Babel. El Génesis, en el capítulo 10, versículo 8, nos dice: Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Nimrod era hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé. Al mencionar la Biblia que fue el primer poderoso de la tierra, se cree que fue él quien dirigió las obras de la Torre de Babel. La Biblia lo confirma en Génesis capítulo 10, versículo 10, que dice: Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Se refiere a las ciudades que gobernó Nimrod. La Torre de Babel se comenzó a edificar en las llanuras de Sinar, en lo que fue la Gran Babilonia. Nimrod fue un hombre soberbio que se rebeló contra Dios. La idea de Nimrod, piensan algunos, al construir la Torre de Babel, era escapar de la destrucción, en caso de que Dios quisiera destruir de nuevo la tierra, con otro diluvio. Así, Dios castigó al hombre, confundiendo sus lenguas. Dice en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 9. Descendió el Señor para ver la ciudad, y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor: He aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Se tiene la certeza de que el barro cocido se utilizaba para levantar murallas, casas y templos de gran magnitud, como la pirámide, llamada también figurat, que significa altura o fortaleza. Así estaba construida la Torre de Babel, que, como dice el capítulo 11 del Génesis, era muy alta. Las excavaciones arqueológicas de Eridú y Uodok han demostrado que los figurat nacieron 2000 años antes de Cristo, época que coincide en el tiempo
con la época de Abraham y también con el tiempo del diluvio. El figurat de Ur, por ejemplo, se construyó en el año 2200 a.C., en honor del dios Luna, Nanar, también protector de Ur. ¿Cuál de estos figurat fue la Torre de Babel? La palabra hebrea de Babel significa puerta del Dios y corresponde a la antigua palabra Babiló, o sea, Babilonia. Es más que probable que los hebreos recordasen con este nombre el gran figurat que habían admirado en Babilonia durante su estancia en el siglo V a.C. Evidencias bíblicas que son mostradas y descubiertas por medio de la arqueología. Sodoma y Gomorra. Las ciudades más malvadas que hubo en la antigüedad fueron Sodoma y Gomorra. La Biblia nos dice en Génesis capítulo 18 versículos 20 y 21. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Los pecados de estas ciudades eran graves en extremo. En Romanos capítulo 1 versículos 22 al 32 se describe la maldad que había en estas ciudades y en otras, como en Nínive. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Como podemos ver, la maldad era terrible. El pecado de Sodoma y Gomorra era tan grave que hasta aprobaban las violaciones, como vemos en Génesis, capítulo 19, versículos 14 al 17. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra conocer significa mantener relaciones sexuales. Por lo tanto, lo que querían hacer los sodomitas era violar a los propios ángeles, que Dios había enviado, para sacar a Lot y su familia de la ciudad antes de destruirla. Lot salió fuera de la casa para tratar de convencerles de que no hicieran tal maldad,
pero ellos comenzaron a maltratarlo. Entonces los ángeles dejaron ciegos a aquellos hombres malvados y no podían encontrar la puerta de entrada a la casa. Los ángeles, abriendo la puerta, agarraron a Lot y lo introdujeron en la casa. Le dijeron a él y a su familia que salieran pronto de la ciudad, pues iban a destruirla. Lot, su esposa y sus hijas salieron a toda prisa. Comenzó a caer fuego y azufre del cielo. Llegó la destrucción, porque su maldad era muy grande. Evidencias arqueológicas de Sodoma y Gomorra. Descubrió el mapa de Madaba en Jordania. Data de los siglos 6 y 7 después de Cristo. En este mapa, Zoar, la ciudad a la que Lot quería escapar inicialmente, se ubicaba en el extremo sudeste del Mar Muerto. Esta zona había sido descrita por los historiadores clásicos Diodoro, Estrabón, Josefo y Tácito. Más tarde por los geógrafos árabes medievales, Yaqud, Masudi, Muqannasi y Abax. En 1924, William, el reverendo Melvin, entre otros, inspeccionaron la región con la esperanza de verificar la ubicación de Zoar. Su identificación con la tierra de Moab los llevó a buscar en el sur del río Mujid, localizado como Arnón. Después de investigar en la península de Lisam y los valles cercanos, concluyeron que la ciudad moderna de Safí era la antigua ciudad de Zoar. Aunque otros arqueólogos la ubican en otras zonas, lo interesante es que esos mapas lo mencionan en los siglos 6 y 7 después de Cristo. Sin embargo, el dato más exacto nos lo da la Biblia, la palabra de Dios. En Génesis capítulo 14, versículos 1 al 3, nos dice: Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Golm, que éstos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Cebolm, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Por lo tanto, según estos datos, los arqueólogos nos indican que está en la parte que estás viendo en este mapa, y otros la ubican en estos diferentes lugares. De cualquier modo, lo que es cierto que la ciudad de Zoar estaba cerca de Sodoma y de Gomorra. Y precisamente cerca de estos lugares ha sido hallada la ciudad de Sodoma y Gomorra, y que la mayoría de arqueólogos cristianos están de acuerdo que corresponde con los datos bíblicos. Ruinas de lo que fue un zigurat. La investigación dio lugar al descubrimiento más fascinante. La ciudad había sido quemada con azufre. Este hecho lo certifica por la circunstancia de que el azufre estaba incrustado en la pared. Había una ceniza sobrante que era más pesada que la sustancia originaria no quemada. Eso explica la cuestión de por qué la ceniza ha permanecido ahí durante 3.900 años. La estratificación presente en diferentes formas era otra evidencia positiva. No importa dónde estuviera. Fueron quemadas a temperaturas superiores a los 4000 grados. En cada una de estas
cápsulas cristalinas. Hay variados tamaños de pedazos de azufre. Y hay millones de estos en estas cenizas que tenemos aquí. Hemos abierto algunas de ellas para que puedan ver el azufre adentro y otras las hemos dejado intactas, pero hay millones de estas aquí. Esto muestra en verdad que Dios llovió fuego y azufre sobre estas ciudades. Inmediatamente que regresó de ese viaje, Ron llevó muestras al laboratorio Galbraith en Knoxville, Tennessee. Las bolas amarillas en el centro rojizo demostró ser 95.72% azufre, con traza de varios otros elementos, todos los cuales contribuyeron a un fuego de temperaturas extremadamente altas. Cuando Ron le pidió si podían realizar una prueba BTU para determinar el grado de calor que podrían generar, a Ron se le informó que no podían porque dañaría la cámara de prueba hecha de acero inoxidable. El material alrededor del azufre encapsulado fue también examinado y probó ser ceniza. En el hogar hicieron una pequeña prueba y quemaron algo del azufre en una cuchara. La flama purpúrea es indicativa del calor intenso, el cual imposibilitó que la cuchara fuera sostenida mientras ardía. Luego descubrieron que la cuchara tenía perforaciones en ella producidas por el fuego. Entonces, colocaron en la cuchara un pequeño pedazo del material exterior e intentaron quemarlo, pero no ardía en ninguna manera, ni tan siquiera se ennegrecía. Estaba ya completamente consumido por fuego y nada quedaba que pudiera encenderse. José e Israel en Egipto. Los hallazgos ahogados. Las murallas de Jericó. En Josué 6:20 la Biblia nos dice: Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. La mayoría de arqueólogos está de acuerdo en que las murallas de Jericó cayeron. No obstante, los no creyentes creen que fue a consecuencia de un terremoto y no por un milagro. De cualquier manera se confirma lo que dice la Biblia, que las murallas cayeron. Se han encontrado gran número de evidencias, como cerámica y otros objetos y materiales. Y sobre todo la causa más importante de la caída de las murallas fue debido a que Dios las derrumbó, tal como le había dicho a Josué.
David y Goliat. Muchas personas están interesadas en negar toda evidencia de la existencia del rey David, creyendo de esta forma que pueden negar que Jerusalén perteneció en el pasado a Israel. Sin lugar a dudas, fracasan todos los que así quieren creer, porque son demasiadas las evidencias. No solo existe el personaje del rey David, sino que le sucedió Salomón y los reyes que le siguieron, descendientes del rey David. Por otro lado, hay que considerar a los profetas. De la mayoría de todos esos reyes y profetas, hay evidencias arqueológicas que demuestran que David fue rey en Israel, desde Jerusalén. Aunque, como se ha dicho al principio de este documental, la evidencia más importante es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Las evidencias del reinado de David son notorias. Entre ellas, la propia ciudad de Jerusalén, que fue conquistada por David, convertida en capital del reino. El hallazgo más reciente sobre el rey David trata de la lucha que tuvo con Goliat. La Biblia dice en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 49 y 50. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Un grupo de arqueólogos ha realizado un importante descubrimiento cerca de Jerusalén que evidencia la existencia histórica de David y Goliat. Se ha descubierto una vasija en el lugar donde se cree que estaba la casa de Goliat, en Tel Safir, una localidad al sur de Israel, con una inscripción que tenía el nombre de Goliat. Se cree que esta casa estaba situada en la ciudad filistea de Gaza. Los arqueólogos afirman que la artesanía encontrada es aproximadamente del año 950 a.C., con un error de cálculo de 70 años. Este sería el descubrimiento más antiguo de la cristiandad. Después de David, reinó su hijo, Salomón. Un grupo de arqueólogos israelíes encontró una tablilla con la inscripción del primer templo. Se detallan los planes para efectuar unos arreglos en el templo de Salomón. Es genuina. Este fragmento data del periodo del rey Joás, el cual llevó a cabo grandes reformas en Israel. Sabemos que los sellos eran muy utilizados en los tiempos bíblicos. Cada rey o mando, e incluso las propias familias, solían disponer de uno. Se utilizaba para la firma de documentos y acuerdos. Se han encontrado sellos de una antigüedad de miles de años atrás. Entre ellos, el sello del rey Ezequías, de Jeremías, de la malvada Jezabel, de Geladías y de muchos otros. En Segunda de Reyes, capítulo 18, se nos dice que Salmanasar atacó Samaria y la sitió. A los 3 años del asedio la tomó y la hizo tributaria. También se llevó a los israelitas que allí vivían y los llevó como esclavos a su país. En su lugar trajo a los asirios y habitaron en Samaria. Se mezclaron con los judíos que allí vivían y de allí salieron los samaritanos. Le sucedió en el trono Sennacherib. Transcurridos 14 años, tras la toma de la ciudad de Samaria, volvió para pedir más tributo a Jerusalén, bajo la amenaza de una gran invasión. Las amenazas de Sennacherib eran muy graves, ya que dijo que no confiaran en Jehová.
ya que esta ciudad no sería entregada al rey de Asiria. El rey Sennacherib amenazaba con una guerra si Ezequías no hacía lo que él le pedía. Ezequías, tras consultar a los ancianos, fue al templo del Señor con una carta que le había enviado Sennacherib, donde le amenazaba gravemente. Cuando leyó la carta, lloró. El Señor envió a Ezequías al profeta Isaías para decirle que no temiera al rey Sennacherib, que ni siquiera tendría que entrar en guerra con él y que no iba a entrar en la ciudad. Tras estas palabras de Isaías, el Señor envió al ángel que luchó contra el ejército de los asirios y mató a 180.000 soldados. Así, derrotó al ejército asirio. Toda esta historia bíblica está confirmada por los hallazgos arqueológicos. En estas tablillas se nos cuenta toda la historia desde la invasión a Samaria y también cuando trató de invadir Jerusalén. Una vez más, la palabra de Dios es confirmada por medio de la arqueología. Mucha gente se pregunta, ¿podemos fiarnos de la Biblia? ¿Podemos averiguar si es cierto lo que se dice de Jesús y todos los demás hechos? Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, demuestra que hay más pruebas históricas del Nuevo Testamento y de la vida de Jesús que de cualquier otro tipo de libro o personaje histórico. Un profesor se burlaba de un maestro cuando éste estaba dando clase de religión. El maestro preguntó al profesor, ¿por qué se ríe? El profesor le recordó el hecho que dice que el Nuevo Testamento es verificable históricamente y que eso era ridículo. El maestro de religión, educadamente, le preguntó, ¿qué clase de pruebas utiliza usted en cualquier obra literaria histórica para determinar su veracidad y exactitud? Lo asombroso fue que el profesor no tenía ninguna prueba que respaldara ciertas historias de personajes que en los colegios e institutos se dan por hecho que existieron. El maestro le dijo al profesor, yo sí tengo pruebas de la veracidad de la Biblia, y le daré varias razones. La primera es la prueba bibliográfica de la Biblia. La segunda es que aparte de la Biblia hay miles de documentos que así lo corroboran. Existen más de 14.000 documentos, aparte del Nuevo Testamento, que fueron redactados entre los siglos I y IV, que certifican la veracidad del Nuevo Testamento, de Jesucristo y de la Iglesia primitiva. No existe tanta evidencia de ningún otro personaje histórico. Todos estos datos certifican que el Nuevo Testamento es más fiable que cualquier obra literaria de la antigüedad. Por ejemplo, muchas de las asignaturas de los colegios, institutos y universidades están basadas en Platón, Aristóteles, Tucídides y otros. Sin embargo, de ellos apenas hay manuscritos. Si los comparamos con el Nuevo Testamento, por ejemplo, de Platón constan 7 manuscritos, de Tucídides 8, de Heródoto 8, incluso de otros hay menos. No obstante, muchos de esos maestros de colegios, institutos y universidades no ponen en tela de juicio que esos personajes existieron. Sin embargo, de la existencia de Jesús, del que hay 14.000 documentos, sí que ponen objeciones. El significado de todo esto es una rebeldía del hombre ante las cuestiones de Dios. Pero el hombre no podrá borrar las huellas de Dios. Por todas partes vemos su mano, en la naturaleza, en la historia, en la arqueología, por todas partes vemos la huella imborrable de nuestro Dios. El tercer punto es el tiempo de los escritos. Del Nuevo Testamento tenemos documentos del siglo I, es decir, se escribieron cuando aún acontecían ciertos hechos de la Iglesia primitiva. Mientras que los escritos de Platón, Aristóteles, Tucídides y otros
aparecieron cientos de años después, y en algunos casos después de miles de años. Los hallazgos arqueológicos del Nuevo Testamento son innumerables. Es imposible poder documentar todos ellos en un solo documental. Entre esos hallazgos arqueológicos mencionaremos algunos más, como por ejemplo, las monedas acuñadas en Judea en la época de Cristo por Poncio Pilato. Son denominadas lectones y en la Biblia blancas o cuadrantes, que en Marcos 12:42 dice: «Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas», o sea, un cuadrante. Ese cuadrante son los llamados lectones, moneda acuñada por Poncio Pilato en Judea. Por tanto, se confirma la existencia de Poncio Pilato. Pero no solamente por el asunto de las monedas, sino que hay multitud de inscripciones de piedras encontradas con el nombre de Poncio Pilato. La evidencia no deja lugar a dudas. En 1961, un arqueólogo italiano, Antonio Flova, descubrió un fragmento de una placa que fue usada para una sección de escaleras que conducían al teatro de Cesarea. La inscripción, escrita en latín, contenía la frase: «Poncio Pilato, prefecto de Judea, he dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio, que reinó entre el año 14 y el 37 después de Cristo». Esto encaja cronológicamente con el Nuevo Testamento, que registra que Pilato gobernó como procurador entre los años 26 y 36 después de Cristo. Tácito, un historiador romano del primer siglo, también confirma la designación de Pilato. Igualmente lo menciona Flavio Josefo. Otro hallazgo importante también es la tumba de Caifás, el que condenó a Jesús. También se ha encontrado la casa del apóstol Pedro. Además, se han encontrado los palacios de Herodes. Por ejemplo, tenemos a unos 12 kilómetros al sur de Jerusalén, en un monte con forma de cono truncado, a 758 metros sobre el nivel del mar, el Herodión, el palacio fortaleza construido por el rey Herodes. Tenía una impresionante vista que cubría el desierto de Judea y las montañas de Moab al este y los montes de Judea hacia el oeste. En este lugar, Herodes construyó su palacio Herodión. La precisión de Juan el Amado ha sido atestiguada por recientes descubrimientos. En Juan, capítulo 5, versículo 1 al 15, Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Juan dice que el estanque tenía 5 pórticos. Este lugar ha estado en disputa durante mucho tiempo, hasta hace muy poco. Los arqueólogos descubrieron, a 13 metros bajo tierra, un estanque con 5 pórticos, y la descripción del área coincide con la descripción de Juan. En el capítulo 9, versículo 7, Juan menciona otro sitio cuestionado durante mucho tiempo, el estanque de Siloé. Sin embargo, este estanque fue también descubierto en 1897, respaldando la precisión de Juan. En el anuncio que hace Lucas del ministerio público de Jesús, en Lucas capítulo 3, versículo 1, menciona a Lisanías, tetrarca de Abilina. En una inscripción fechada en el tiempo de Tiberio, que gobernó entre el 14 y el 37 después de Cristo, se encontró que registraba una inscripción del templo que nombra a Lisanías como el tetrarca de Abilina, cerca de Damasco. Esto encaja con el relato de Lucas. En Hechos, capítulo 18, versículos 12 al 17, Pablo fue traído ante Galión, el procónsul de Acaya. Una vez más, la arqueología confirma este relato. En Delfos se descubrió una carta del emperador Claudio. En ella dice: Lucio Julio Galión, mi amigo y procónsul de Acaya. Los historiadores fechan la inscripción en el año 52 después de Cristo, que coincide con el tiempo en que el apóstol permaneció allí, en el año 51. En Hechos, capítulo 19, versículo 22, y en Romanos 16, 23, se cuenta que Erasto, un colega de Pablo, es nombrado tesorero de la ciudad de Corinto.
Los arqueólogos que excavaban en un teatro de Corinto en 1928 descubrieron una inscripción que dice así: Erasto puso este pavimento de su propio bolsillo, en gratitud por haber sido nombrado edil. El pavimento fue tendido el año 50 después de Cristo. La designación del tesorero describe el trabajo de un edil de Corinto. En Hechos 28:7, Lucas da a Publio el nombre principal de la isla de Malta, el primer hombre de la isla. Los eruditos cuestionaron este extraño cargo y lo consideraron no histórico. Se han descubierto recientemente inscripciones en la isla que claramente asignan a Publio el cargo de primer hombre. Son innumerables los hallazgos arqueológicos que confirman la veracidad del Nuevo Testamento. Nos faltaría tiempo para analizar todos estos aspectos, sin mencionar los hechos en las ciudades que aparecen. Sería un documental que duraría horas si tuviéramos que relatarlo todo. Acerca de la ciudad de Belén, donde nació Jesucristo, de Nazaret, donde vivió, de Jerusalén, donde fue crucificado y donde resucitó. Son innumerables los hallazgos arqueológicos. Con todo lo narrado aquí, es suficiente para entender que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad, y ella es la que nos puede guiar al camino de la verdad. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan 14:6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo Jesucristo es el camino. Solo Jesucristo es el que te puede salvar. La Biblia lo confirma. Que Dios les bendiga a todos.